Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Enigma, el lugar donde los misterios más insondables y las historias más escalofriantes se entrelazan con nuestra realidad. Hoy nos sumergiremos en las sombras de un fenómeno que ha perturbado la paz de los más valientes, los hombres sombra. Aquellos que han sentido su presencia los describen como entidades oscuras, humanoides, a menudo acompañadas de una sensación de profunda inquietud, como si su sola existencia desafiara nuestra comprensión de la realidad. No se limitan a un lugar o un tiempo, manifestándose en los rincones más inesperados y a las horas más insólitas. Expertos en lo paranormal y escépticos han propuesto múltiples teorías. Algunos lidian con la posibilidad de que sean manifestaciones del más allá, mientras que hombres y mujeres de ciencia lo someten a un escrutinio lógico, buscando cualquier explicación racional detrás de su aparición. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos en desvelar estos misterios, los hombres sombra persisten, eludiendo cualquier conclusión definitiva. En Mundo Enigma, les invitamos a adentrarse con nosotros en este mundo de sombras, donde la única certeza es la certeza de lo incierto. Acompáñennos mientras exploramos las teorías, las historias y las posibles explicaciones que rodean a estos enigmáticos visitantes nocturnos. Prepárate a abrir las puertas a un mundo lleno de misterios, mitología, sucesos paranormales, leyendas urbanas y sucesos más allá de tu comprensión. Bienvenidos a Mundo Enigma. Origen de las sombras. Adentrándonos en las brumas del tiempo, el concepto de los hombres sombra parece ser tan antiguo como la civilización misma. Figuras escurridizas que se deslizan entre mitos y leyendas han sido testigos mudos de la historia humana. Pero, ¿de dónde surge el término que define a estas criaturas de la penumbra? El origen exacto de la nomenclatura es difuso, sin embargo, nos remontamos a las tradiciones folclóricas de innumerables culturas que hablan de seres hechos de oscuridad. En algunos relatos, se les percibe como presagios de desgracia, espíritus de antepasados o incluso custodios del inframundo. En otras culturas, existe la creencia de entidades lúgubres que vigilan la tierra de los vivos, inmortalizadas en cuentos que pasan de una generación a otra. En la era contemporánea, la figura de los hombres sombra ganó prominencia con las subculturas paranormales del Internet, especialmente en los albores del siglo XXI. Con la expansión de foros y páginas web dedicadas a lo oculto, numerosos individuos empezaron a compartir experiencias similares de encuentros con estas criaturas, poniendo en común denominadores que los distinguían de otros fenómenos paranormales, la consistencia casi sólida de su oscuridad, su silueta humanoide y su tendencia a desvanecerse cuando se intenta establecer contacto visual directo. Fue entonces cuando el término hombre sombra se popularizó, convirtiéndose en un punto de conexión para aquellos perplejos testigos en busca de respuestas. Programas de radio de temáticas insólitas y series documentales sobre lo sobrenatural también contribuyeron a su difusión, atrayendo a investigadores y curiosos por igual en un intento por catalogar y comprender estos avistamientos. Teoría paranormal. Ahora bien, adentrémonos en las esferas más enigmáticas, donde la ciencia tradicional cede el paso a lo desconocido. La teoría paranormal despliega su velo en esta investigación de los hombres sombra, presentándonos un panorama donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan con delicada complejidad. A través de la lente de lo paranormal, se considera a estos seres no como meros trucos de la mente o ilusiones ópticas, sino como entidades de una naturaleza más esotérica. Diversos expertos en lo oculto conciben a los hombres sombra como habitantes de un plano astral distinto al nuestro, seres que pueden atravesar dimensiones y que, por razones aún desconocidas, escogen manifestarse ante los ojos humanos. Se postula la idea de que estos seres guardianes del penumbroso umbral pueden estar aquí por motivos tan variados como vasto es el universo. Algunos establecen que son visitantes con mensajes que deben ser descifrados. Otros sugieren que son observadores neutrales, mientras que algunos creen que tienen intenciones más siniestras, vinculadas a la absorción de energía vital o la influencia en eventos futuros.
También se teoriza que es posible que estas sombras sean almas atrapadas, incapaces de moverse más allá de nuestro plano después de la muerte, condenadas a vaguear eternamente entre la luz y la oscuridad. En este contexto, los relatos de interacciones con los hombres sombra adquieren una connotación espiritual, donde cada avistamiento se interpreta como una conexión con el más allá, un recordatorio de la fina línea que divide lo terrenal de lo eterno. Además, algunos practicantes de lo esotérico han intentado establecer comunicación con estos seres a través de rituales y sesiones de espiritismo. Relatos sugieren que mediante técnicas específicas se pueden invocar a estos hombres sombra, aunque las consecuencias de tal contacto son desconocidas y potencialmente peligrosas. Atman. En la profundidad de los relatos que circundan a los hombres sombra, emerge una figura que se distingue entre las siluetas ambiguas, el Atman, una entidad que algunos afirman ser el líder o la representación más poderosa de estos misteriosos seres. Vestido con un atuendo que evoca a una persona del pasado, a menudo se le describe portando un antiguo sombrero de ala ancha, y su presencia es relatada con una intensidad particular, instalando una profunda reverencia y temor en los testigos. El Atman no parece ser simplemente otra sombra en la pared, su aura impregna los espacios con una densidad palpable. Los testimonios concuerdan en que, a diferencia de las fugaces apariciones de los hombres sombra, el Atman se manifiesta con una presencia prolongada y ominosa. Se encuentra estático, con una mirada penetrante que, aunque carente de ojos visibles, se siente fija en el alma del observador. Curiosamente, la figura del Atman trasciende culturas y fronteras, presentándose en anécdotas de todos los rincones del globo. Un joven de Inglaterra habla de despertar en medio de la noche para encontrar al Atman al pie de su cama, una presencia tal que le robó la voz. Una mujer en América del Sur cuenta cómo, en su cocina una madrugada, el Atman la observaba desde el pasillo, sin moverse, sin articular palabra, desapareciendo cuando el coraje la llevó finalmente a enfrentarlo. Los psicólogos podrían argumentar que el Atman es una manifestación de miedos innatos al ser humano, el temor a lo desconocido, a la invasión de nuestro espacio más íntimo y a la muerte. La figura con el sombrero podría ser una proyección arquetípica surgida de las profundidades de nuestro inconsciente colectivo. Pero los que han sentido la presencia del Atman tienden a rechazar la idea de que se trate de una ilusión o una sombra de la mente. Hablan de su energía como algo que transforma la atmósfera, algo que deja un rastro de ansiedad y sobrecogimiento mucho después de que su figura se haya esfumado. Este fenómeno en el mundo. Mientras intentamos desenredar el ovillo de los hombres sombra, es inevitable que nos topemos con fenómenos aparentemente afines en el tapiz cultural humano. Estos seres se asoman a nuestra realidad bajo distintos nombres y formas, pero ¿hasta qué punto son variaciones de una misma entidad desconocida? Observemos, por ejemplo, la Jinn de la mitología islámica, criaturas hechas de fuego sin humo, y los yokai de Japón, espíritus y demonios que pueden aparecer como sombras amenazantes. Ambos revisten rasgos enigmáticos similares a los hombres sombra que nos ocupan, seres incomprensibles que se deslizan entre mundos. En la cultura occidental, la narrativa converge hacia los fantasmas y espectros, figuras de quienes se dice vagan entre nosotros, atrapados en un limbo existencial. No obstante, es la parálisis del sueño un fenómeno que captura con mayor intensidad la esencia de nuestro enigma. Durante este estado intermedio entre el sueño y la vigilia, numerosas personas reportan la incapacidad de moverse, la sensación de una presencia opresiva y la visión de figuras sombrías, a menudo descritas como hombres sombra, acechando en la habitación. La ciencia médica atribuye la parálisis del sueño a un desajuste temporal en la transición de las fases del sueño, donde la mente despierta antes que el cuerpo y crea alucinaciones hipnagógicas. Sin embargo, este estado vulnerable parece abrir una puerta a experiencias que desdibujan la frontera entre lo real y lo imaginario. Los testimonios de aquellos que han vivido este fenómeno describen con excepcional detalle a estas figuras amenazantes, lo que invita a profundizar en la posible relación entre ambos misterios. Quizás, en la parálisis del sueño, el velo entre dimensiones se adelgaza,
permitiendo un encuentro más cercano con los hombres sombra en un terreno donde lo físico pierde su firmeza. Por tanto, es fundamental no descartar la superposición de la ciencia y lo inexplicable, pues juntas deben tejer un entendimiento más completo de la realidad que nos rodea. Relatos de testigos. Continuando con nuestro análisis de la enigmática interacción entre los hombres sombra y aquellos que han sentido su presencia, emerge una antología de experiencias personales que, como hebras de un lienzo oscuro, componen la imagen de un misterio sin resolver. Un testimonio proviene de una joven, quien relata su encuentro en una antigua casa de campo donde pasaba sus vacaciones. Una tarde, mientras leía en el salón, percibió una sensación de frío y, alzando la mirada, vio la figura de un hombre sombra de pie en el umbral de la puerta. Paralizada, sintió como la figura la observaba con intensidad, una mirada que no podía ver, pero que sin duda sentía. Ella describe la entidad como un vacío tangible, una ausencia total de luz que, después de lo que le parecieron interminables segundos, se disolvió en el aire como tinta en el agua. Esta experiencia dejó en ella una sensación de intranquilidad que perduró mucho tiempo después de aquel encuentro. Entre los numerosos relatos, uno que destaca es el de una anciana dama, quien asegura que cada vez que un hombre sombra visita su hogar, siente una premonición de algo importante o desafortunado por acontecer en su vida. Para ella, estas presencias son heraldos oscuros, portadores de mensajes cifrados en las sombras. La tranquila resignación con la que habla de estas visitas sugiere una mezcla de temor reverencial y una curiosa forma de aceptación. Estos encuentros, llenos de matices y emociones variadas, desde la curiosidad hasta el terror, nos permiten entrever una conexión hasta ahora inescrutable entre los hombres sombra y el mundo que conocemos. Los testigos hablan de una perturbación en su realidad cotidiana, una huella emocional profunda y, muchas veces, un sentido de advertencia o anuncio. Supuestas explicaciones científicas. En la intersección de la luz y la sombra, donde los hombres sombra caminan, la ciencia intenta arrojar su haz clarificador. Sin embargo, incluso las mentes más racionales se ven enfrentadas a desafíos cuando tratan de explicar lo que muchos consideran inexplicable. Uno de los enfoques científicos sugiere que la presencia de los hombres sombra podría ser el resultado de un fenómeno psicológico conocido como pareidolia. Esta es la tendencia de nuestra mente a organizar estímulos aleatorios, como patrones de luz y sombra, en imágenes reconocibles, a menudo rostros o figuras humanas. En situaciones de semioscuridad, cuando nuestros sentidos están agudizados y nuestra percepción más susceptible, una formación casual de sombras en la habitación podría ser interpretada como una figura amenazante. Otra posible explicación es la hiperactividad de nuestra imaginación en un estado de semiconsciencia. Al borde del sueño, en esa delgada línea entre el mundo de los sueños y la realidad, nuestra mente puede proyectar alucinaciones, tanto visuales como sensoriales. Este estado sería coherente con la parálisis del sueño, que muchos testigos asocian con la aparición de los hombres sombra, sugiriendo que lo que se ve y se siente podría ser una mera ilusión interna. Los neurocientíficos aportan una teoría adicional que sitúa a los hombres sombra en el dominio de la neurología. Finalmente, desde un enfoque más basado en la falta de evidencia, los escépticos argumentan que sin pruebas concretas, todos los avistamientos de hombres sombra pueden ser fácilmente descartados como falacias o historias exageradas, enfatizando la importancia del escepticismo saludable en un mundo donde las historias pueden propagarse rápidamente sin validación científica. Sin embargo, cada supuesta explicación científica deja preguntas sin respuesta. Si estos fenómenos son generados internamente, ¿cómo es posible que múltiples personas, desvinculadas cultural y geográficamente, describan a los hombres sombra de manera tan similar? ¿Podría existir una conexión intrínseca en el cerebro humano que nos predisponga a percibir estas entidades bajo ciertas circunstancias? La puerta a la verdad detrás de los hombres sombra permanece cerrada, con la ciencia buscando la llave entre la razón y la evidencia. Y, mientras tanto, el misterio continúa alimentando tanto la curiosidad como el temor en la mente colectiva. A través de la ventana del conocimiento,
Hemos asomado la mirada al oscuro abismo donde los hombres sombra y la figura del Atman habitan en el enigma. Entre la ciencia y la superstición, los relatos personales y las teorías esotéricas, nuestro viaje ha revelado más preguntas que respuestas. Pero es precisamente en este continuo buscar, en el anhelo por descubrir y entender, donde reside la verdadera esencia de Mundo Enigma. Mantén tus ojos abiertos y tu mente alerta, pues el misterio nunca descansa. No olvides suscribirte y danos tu like si disfrutaste de nuestro recorrido por los confines de lo desconocido, y espera por más videos como este. Hasta la próxima, esto es Mundo Enigma.